tardes a todos los presentes. El presente webinar es una iniciativa de la Maestría de Comunicación Digital de la Universidad Casa Grande, coorganizado por AmCham, la Cámara Ecuatoriana Americana de Comercio de Guayaquil, a quienes agradecemos su apoyo. El webinar de hoy se denomina El marketing que viene, nuevos escenarios. Tiene como propósito analizar los nuevos escenarios en el campo del marketing, los nuevos hábitos del consumidor, cómo se construyen las relaciones diferenciadas entre una marca y los consumidores, y cómo elaborar nuevas respuestas estratégicas en este nuevo contexto al que nos enfrentamos. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, Adrián Arroyo. Él es asociado de Millennium Group Communication Consulting en Argentina y es profesor de nuestra maestría en Comunicación Digital de la Universidad Casa Grande. Él expondrá los puntos más relevantes de este tema, tendrá una duración de aproximadamente 40 minutos, y posterior, como les indicaba Verónica, cubriremos un espacio de preguntas de los asistentes. Pedimos a los asistentes que por favor puedan enviar sus inquietudes al botón de preguntas, y para poder a los últimos 20 minutos de la presentación, pues poder hacer estas consultas. Te damos la bienvenida, Adrián, para que inicies tu presentación. Muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias, Gaby. Bueno, como siempre, un placer para mí participar de alguna actividad de la Universidad Casa Grande, que la considero ya desde hace varios años una casa mía también, precisamente. Y bueno, este año con esta nueva circunstancia, esta nueva modalidad que nos obliga a este tipo de actividades a la distancia, ¿no? Pero bueno, esta distancia también nos mantiene cerca. Voy a compartir pantalla, porque tengo ahí una pequeña presentación, tal como dijo Gabriela, para tener un orden, digamos, de cuáles serían, desde mi perspectiva y desde nuestra experiencia, los puntos más principales que deberíamos tener en cuenta a la hora de reflexionar sobre el marketing que viene. Y en términos del marketing que viene, yo diría, como para empezar, que estamos en una transición, es decir, hasta es arriesgado hablar del marketing que viene en este momento, y quizás deberíamos pensar del marketing que venimos, en el que estamos actualmente, y hacia dónde estaríamos yendo. Y digo estaríamos porque aún existe bastante incertidumbre acerca de cómo va a terminar de acomodarse esta situación. No obstante ello, me parece que hay, en cuanto al nuevo escenario, dos condiciones que sí las debemos tener en cuenta, y son las siguientes. En primer lugar, si este mismo webinar lo estaríamos haciendo hace 4 meses atrás, o 5 meses atrás, sería una situación muy distinta a la actual. En este momento podemos decir que ya estamos bastante adaptados a lo que está pasando. Es como que ya terminamos de procesar toda esta situación, y con altibajos y con diferentes escenarios, obviamente por región y por país, podemos decir que estamos más adaptados, conocemos más las reglas de juego de lo que estamos atravesando. Con lo cual, disciplinas como el marketing, que son fundamentales para conectar obviamente a las marcas con el mundo del mercado, efectivamente también han procesado un cambio muy vertiginoso, se han resignificado muchos modelos estratégicos y tácticos, y si bien podríamos decir que no estamos todavía en el mejor de los momentos, ya hay un proceso de adaptación que se ha logrado y es bastante eficiente. Y por otro lado, por eso hablaba de la transición, todavía hay mucha incertidumbre sobre los futuros probables. Es decir, estamos construyendo escenarios imaginarios que son posibles y son probables, pero no estamos seguros de que esos escenarios justamente sean los que finalmente queden consolidados. Esto que se ha dado en llamar por ahí la nueva normalidad, que en realidad no es una normalidad, es algo que todavía no sabemos en qué va a terminar. Entonces, no deja de ser un gran desafío justamente plantear escenarios futuros en relación al marketing, y sobre todo, vuelvo a repetir, la relación entre las marcas y los mercados de consumo. No obstante eso, sí tenemos ya algunos denominadores comunes que nos sirven para ir construyendo un escenario. Y en eso, lo primero que deberíamos tener en cuenta son los 4 ejes de cambio en el marketing principales en este momento. Y esos 4 ejes son los siguientes. Aumento sustancial de las acciones digitales. Bueno, esto tiene que ver con algo que ya venía creciendo, pero que a partir de la pandemia y como consecuencia de la cuarentena, el crecimiento que hubo de las acciones digitales fue exponencial. Es decir, dejó de ser simplemente algo
que venía procesándose en un crecimiento bastante intensivo para hacer un crecimiento exponencial. Desde este punto de vista, hoy por hoy las marcas más que nunca necesitan maximizar su visibilidad y su presencia de marca en los canales digitales. El problema es que también eso, como veremos, produce un gran ruido, es decir, hay una exacerbación de exposición y de presencia de marca en los canales digitales, porque en este momento es el canal por excelencia en donde está el mercado en discusión y en diálogo permanente. El segundo eje fundamental es el nuevo perfil del consumidor. Un consumidor que está mucho más entrenado, un consumidor que está más capacitado, un consumidor más profesional y un consumidor más exigente, más demandante. Por otro lado, y creo que esta es la gran vedette, si se quiere, de estos ejes de cambio en el marketing, es el brutal crecimiento del comercio electrónico en todo el mundo. Pero en Latinoamérica los números son sorprendentes. Ahora vamos a ver algunos datos como para que veamos este fenómeno, justamente, cómo ahora, digamos, lo que venía proyectándose de acá más o menos a unos 3/4 años, prácticamente en 3 meses se produjo en términos de densidad o de escala de crecimiento en las operaciones comerciales a través del e-commerce o del comercio electrónico. Y finalmente, el otro eje trascendental es el de las nuevas narrativas de las marcas. Las marcas ya venían enfrentando un necesario cambio discursivo o ajuste discursivo, un poco a partir de los cambios paradigmáticos que se venían dando socialmente y que obviamente impactan en los mercados e impactan en la relación que el consumidor construye con la marca. Pero ahora, a esos cambios que ya venían dándose, ahora además se suma el grado de compromiso que las marcas muestran en los hechos y a partir de sus narrativas con este escenario bastante comprometido desde el punto de vista social, es decir, con la crisis global que estamos atravesando. Entonces, multiplicamos esa necesidad de nuevas narrativas. No solamente hay que confrontar los nuevos paradigmas y adaptarse, sino que también hay que pensar en la nueva realidad que se está instituyendo a partir de esta crisis. Para que tengamos algunos datos que nos puedan poner más o menos en evidencia uno de los primeros ejes fundamentales, que es el del comercio electrónico. Un dato estadístico dice que en Sudamérica el comercio electrónico creció durante todo el año 2019 aproximadamente un 76% promedio. En algunos países creció más y en otros un poco menos. Ahora, durante o desde entre marzo y abril, básicamente, para que se den una idea, el comercio electrónico en Sudamérica creció un 70%. Es decir, que en un trimestre de este año se obtuvo el resultado prácticamente de todo el año 2019. Con lo cual, digamos, se produjo también cierto nivel de caos, porque las demandas del mercado a nivel comercio electrónico superaron las capacidades de respuesta de los negocios. Las marcas no pudieron abastecer, tuvieron problemas de logística, problemas de distribución, y recién ahora están empezando a acomodarse desde la lógica de este brutal crecimiento del comercio electrónico. El tema es que va a seguir creciendo, va a seguir consolidándose esta tendencia. Por ejemplo, en Latinoamérica, ya haciendo una lectura más global, entre enero de este año y julio, es decir, prácticamente recientemente, hubo un 71% más de compradores a partir del comercio electrónico, se produjeron en relación al año 2019 un 62% más de transacciones y se lograron efectivizar un 49% más de ventas en lo que va del año, por lo menos la primera mitad, en relación a lo que fue la totalidad del 2019. Quiere decir que hoy no podemos pensar ninguna marca si no está preparada para funcionar en el entorno del comercio electrónico, que no es lo mismo que lo que nosotros definimos o denominamos como marketing digital o como estrategias de comunicación en el ámbito de lo digital. El comercio electrónico es la operatoria comercial de la marca en la relación con el consumidor, y es el espacio donde se producen efectivamente las ventas, que en definitiva es el objetivo final de toda estrategia de marketing bien habida. Algunas de las áreas, digamos, o sectores que más mostraron crecimiento, fíjense, ¿no? Simplemente como un dato referencial. Las grandes superficies crecieron casi un 295%, es decir, hubo 3.9 millones de transacciones en lo que va del año. Los servicios financieros crecieron un 55%. La moda, todos los productos vinculados a la moda,
crecieron un 171% en lo que va del año. El delivery, obviamente, un 233%, es uno de los que más creció, y así sucesivamente pueden ver que prácticamente ninguna cifra de crecimiento, excepto el comercio al por menor, que tiene que ver con el comercio de proximidad, que eso generó una nueva lógica, que es el resurgimiento del comercio de proximidad, pero en términos físicos, por eso allí el crecimiento no es tan exponencial, no es tan grande, pero fíjense que en ningún caso el resto prácticamente decae por debajo del 50% de crecimiento en lo que va el año. La verdad que si uno fuera, uno lo reflexionara en una instancia de absoluta normalidad, sería impensado tener en cuenta posibles objetivos en términos de métricas o de cifras para el desarrollo del comercio electrónico como los que estamos viendo acá. Obviamente esto es una consecuencia directa del escenario, de lo que produjo esta pandemia y esta cuarentena, pero obliga precisamente a las marcas no solo a adaptarse a todo lo que es la infraestructura tecnológica vinculada al comercio electrónico, incluyendo toda la logística y la entrega de productos, sino a pensar que esta modalidad no es circunstancial, por eso esto sí se encuadra dentro de probablemente el nuevo marketing. Es decir, el comercio electrónico a estos niveles de crecimiento se va a terminar de consolidar y va a ser el canal, uno de los canales por excelencia que más fuerza va a tener a partir del año, del año próximo, perdón, el 2021, y hacia adelante va a quedar definitivamente consolidado. Otro de los cambios que se produjo bastante interesante es el nacimiento de una nueva generación. Ustedes saben que más o menos en la actualidad nosotros leemos estructuralmente las generaciones en las que conviven hoy por hoy en la sociedad, básicamente los desglosamos en centennials, millennials, la generación X, los baby boomers y la generación silenciosa. Cada uno tiene sus características, sus perfiles, sus hábitos de consumo y sus hábitos de vida, sus diferentes conductas y comportamientos. Podemos decir, digamos, tenemos claro que los millennials y los centennials son los llamados nativos digitales, es decir, aquellos que nacieron, digamos, ya prácticamente digitalizados y que entienden perfectamente toda esta lógica no solo del comercio electrónico, sino también de interactuar a través de los canales que median digitalmente. La generación X y un poquitito los baby boomers somos, yo estoy ahí en la generación X, no voy a revelar mi edad, migrantes digitales, es decir, tuvimos que adaptarnos al mundo digital, somos una generación nacida en el mundo analógico y hemos tenido que adaptarnos al mundo digital. Y después están la generación silenciosa, que son en gran medida nuestros abuelos, que, digamos, también en una cantidad muy minoritaria, pero han descubierto en el mundo digital cosas interesantes para ellos, ¿sí? Hoy hay inclusive, por ejemplo, Google tiene ya desarrollada su escuela para abuelos, básicamente, en donde entrena y capacita a abuelos precisamente para el manejo de los canales digitales, ¿no? Ahora, ¿cuál es esta nueva generación que surge? ¿Cuál es, digamos, de la mixtura que se da frente a este escenario crítico entre los centennials, los millennials, la generación X, los baby boomers y también la generación silenciosa? Bueno, lo que nace ahora es lo que estamos denominando la generación P o la generación pandemia. Es una mezcla de todas las generaciones que reperfilan un nuevo tipo de consumidor, el consumidor llamado pandémico, el consumidor que se encuadra dentro de esta nueva, vuelvo a repetir y lo digo muy entrecomilladamente, nueva normalidad que aún está en estado de eclosión y en estado de procesamiento. Esta generación pandemia es una generación que ya ha incorporado nuevos hábitos, no solo de vida, sino de consumo, que es lo que nos compromete en esta charla, pero por otro lado, también tiene una serie de incertidumbres acerca del futuro próximo en relación a cómo va a quedar establecido, cómo va a quedar regulado, cómo van a quedar los mercados, cómo va a ser comprar y consumir en los próximos años a partir de este escenario que estamos atravesando. Desde el punto de vista de la generación P, podemos decir que algunas de sus características son las siguientes. 8 de cada 10 consumidores que se encuadran dentro de este nuevo modelo, de esta nueva generación, priorizan el precio justo, ¿sí? Un precio razonable, fundamentalmente como consecuencia de la crisis que produce esta pandemia.
El 67% prioriza normas y protocolos de higiene. Obviamente, todo lo que esté relacionado a la higiene ahora es trascendental, es fundamental, y se transforma dentro de las estrategias de marketing en una nueva ventaja competitiva a desarrollar. En la medida que yo sea más profesional y más competitivo en términos de lo que significa higienes o protocolos de higiene, protocolos de entrega o delivery de productos, resguardando justamente estas normas de higiene, cuanto más me destaque en ese aspecto, más valor agregado voy a sumar a mi negocio. El 63% prioriza el envío gratuito a domicilio, lo cual no es un tema menor, teniendo en cuenta que los costos hoy por hoy de logística son bastante elevados. El 62% solicita que se hagan promociones permanentemente, ¿sí? Y esto también tiene que ver con que todos sabemos que la situación de la cuarentena generó una especie de megacrisis económica que aún se está terminando de ajustar y que en los próximos meses, esperamos, empiece a visualizar un poco de sol. El 50% admite que cambió de marca porque se adaptó a la situación y abandonó a las que no mostraron una actitud de adaptación frente a este escenario. Esto puedo decir, hace 4 meses era prácticamente innegociable. En la actualidad, diría que casi el 80-90% de las marcas en casi todo el mundo se han adaptado a esta nueva normalidad, a este nuevo escenario. Con lo cual, digamos que muchas marcas han recuperado esa vieja lealtad que tenían de sus clientes. Este es un dato muy relevante. El 78% de los consumidores les pide acciones solidarias a las marcas. Y esto lo veremos en breve, como que dentro del cambio de narrativa en las marcas aparece lo que se llaman las marcas con propósito, que si bien ya venían de alguna manera desarrollándose, ahora definitivamente son reclamadas por todos los consumidores. Una marca sin propósito, una marca sin un sentido, sin un significado que vaya más allá simplemente del efecto comercial, aparece hoy desplazada de lo que sería el atractivo de mercado. Y finalmente el 70% demanda justamente nuevas narrativas y nuevos modelos de acercamiento al consumidor. Es decir, empieza a nacer un nuevo proceso de construcción de diálogo entre la marca y el consumidor. Hay que recuperar la conexión emocional de la marca con los mercados a partir de nuevos formatos de conversación, nuevos formatos de diálogo. Obviamente, hoy por hoy, intervenidos, mediados tecnológicamente casi en su mayoría. El ecosistema digital ahora domina el mercado, es decir, el mercado físico en un porcentaje elevadísimo se traslada al ecosistema digital, con lo cual todas las marcas tienen que pensar en ese ecosistema digital como el lugar donde hoy por hoy las estrategias de marketing deben ser prioritarias, ¿sí? La lógica de marketing de la que conocemos habitualmente en los medios convencionales y tradicionales, en la vía pública, las activaciones de marca, los eventos, lanzamientos de producto, etcétera, 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 todo pasa ahora a concentrarse en el ecosistema digital en un porcentaje elevadísimo. No es que lo otro no se hace más, pero deja de ser prioritario, porque cambia la conducta, cambia el comportamiento del sujeto social, ¿sí? El sujeto social ahora vive prácticamente todo su día dentro del ecosistema digital. Antes, por elección, ahora además por necesidad. Y además se suman, ¿sí?, los nuevos aliados de ese ecosistema digital, que son las plataformas que hoy por hoy se han transformado en prácticamente nuestra cotidianidad, ¿no? De hecho, ahora reemplazamos la expresión conversación por Zoom, ¿no? ¿Vamos a conversar? No, vamos a hacer un Zoom. Hacer un Zoom significa vamos a conversar, básicamente, ¿no? Y hemos incorporado la expresión Zoom a nuestro lenguaje cotidiano. No importa si en definitiva después lo hacemos a través de Meet, de Teams, o de Webex, o de Jitsi. No importa qué plataforma usemos. Ya hemos denominado este proceso conversacional de los tiempos que corren como Zoom. Reemplazamos la conversación por la expresión Zoom. Bueno, este espacio ahora es protagónico en un 100% para la vida de las marcas. Es decir, gran parte del diálogo directo entre una marca y un consumidor ni siquiera ahora va a través de las redes sociales, sino que va a través de las plataformas digitales. Un lanzamiento de producto hoy se hace a través de las plataformas. Una conferencia de prensa se hace a través de las plataformas, ¿sí? Una presentación de producto a los periodistas se hace a través de las plataformas. Hoy hay que adaptarse necesariamente a exponerse y a generar un discurso de marca a través de estas plataformas. Es el nuevo espacio de conectividad con el mercado. Ahora bien, las marcas con propósito aparece, ¿sí?,
podríamos decir, como el tercer tópico importante vinculado a esta nueva construcción del marketing que se viene. Y tiene que ver con, en primer lugar, las nuevas narrativas. Y las nuevas narrativas, ojo, no solamente las pensemos desde el lugar de la solidaridad o del compromiso en términos de responsabilidad social con el momento que se está atravesando. Ya se venía produciendo un cambio de narrativas que se adapten a la diversidad, que se adapten a la inclusión, que se adapten a la igualdad de género, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, a esas narrativas que ya venían reconstruyendo el discurso de las marcas, que venían resignificando el discurso de las marcas, debemos incorporar la lógica de compromiso con la realidad. Es decir, lo que tiene que ver con que hay demandas sociales que exigen a las marcas estar comprometidas con la sociedad y con los problemas que actualmente estamos atravesando, más allá de un sentido netamente comercial. Esto tiene que ver con cómo las marcas, por ejemplo, dejaron de producir lo que habitualmente hacían y empezaron a producir alcohol en gel al principio, cómo utilizaron sus canales logísticos para proveer asistencia médica y clínica prioritaria a quienes hicieran falta. Todo esto se vio muchísimo al principio de esta crisis, y si bien ahora ya se está retomando de alguna manera los procesos comerciales un poco más normalizados, con todas las, obviamente, si se quiere, obstáculos y problemáticas que actualmente estamos atravesando, porque no hemos salido todavía de esta situación. No obstante eso, digamos, hay ya una tendencia a cierto grado de normalización. Las marcas han incorporado definitivamente ese compromiso social como un requerimiento narrativo absolutamente hoy exigible y demandable por parte de los mercados. Los mercados pueden dejar de consumir un producto que no se muestre desde este punto de vista comprometido con lo que está pasando. Bien, ahora, como dijimos, el consumidor está más entrenado, mucho más entrenado, y en ese espacio aparecen tres características fundamentales a tener en cuenta. En primer lugar, y vinculado a estas nuevas narrativas, la demanda de transparencia y la demanda de conductas éticas por parte de la empresa, ¿sí? Si bien este fue un tema que siempre estuvo latente y siempre fue parte de los debates, sobre todo los centennials y los millennials son quienes más generaron este empuje de cambio en las marcas, este nivel de decirle a las marcas casi abiertamente, che, pórtense bien, che, hagan bien las cosas, che, no al trabajo esclavo, che, guarda con la inclusión, guarda con la diversidad, etcétera, etcétera. Bueno, ahora esa demanda se extiende, ¿sí?, a otros perfiles de consumidores. Es decir, se aumenta el espectro de esta demanda por parte del consumidor. Aparece como muy importante la consolidación de los microinfluencers. Esto abriría un webinar aparte, ¿sí?, un mundo aparte. Pero para tener simplemente un detalle. Los influencers tradicionales y convencionales, aquellos que dieron, digamos, generaron una revolución impactante en el mundo del marketing, ¿no? ¿Quiénes eran estas personas desconocidas que de repente se hicieron conocidas y que fueron referenciales para todos los consumidores? El problema es que en los últimos años crecieron tanto, que ahora son celebridades. Entonces dejaron de ser ese alguien como yo, a quien yo me puedo, o con quien yo puedo creerle o confiar por algún consejo. No es que hay que dejarlo de lado, está claro, ¿no? Pero aparecen ahora como muy importantes los microinfluencers. Es decir, aquellos que no superan los 25.000 seguidores, básicamente, que están entre 10 y 25.000 seguidores, que son más de nicho, son más de tribu, son aquellos que contagian más a sectores más reducidos, a comunidades de seguidores más reducidos. Y para las marcas ahora empiezan a ser muy relevantes. En primer lugar, porque tienen todavía, o gozan todavía con un alto nivel de credibilidad, a diferencia de los influencers más conocidos, que ahora son celebridades, y es como si fueran celebridades que cobran por una pieza publicitaria o por representar la imagen de una marca. Bueno, los microinfluencers vuelven a recuperar esa cuestión de la naturalidad, de lo genuino que tenían originalmente los influencers cuando recién empezó esta movida. Y eso abre justamente para las marcas la necesidad de fortalecer las estrategias de nicho o las estrategias de tribu. Y allí los microinfluencers aparecen como columnas vertebrales, embajadores de la marca, portadores de las nuevas narrativas de esas marcas. Esto configura de alguna manera tres características esenciales del perfil del nuevo consumidor. Vuelvo a repetir, un consumidor más entrenado, un consumidor más exigente. Desde el punto de vista de la producción de contenidos, bueno, aparecen un par de ítems, si se quieren, que son fundamentales. En primer lugar, el desarrollo de aplicaciones que les faciliten los procesos de compra del consumidor es esencial. Es decir, hay que facilitarle al consumidor
todo el recorrido para hacer una compra. Las aplicaciones hoy empiezan a ser una de las herramientas fundamentales que les facilitan el acceso al consumidor a los productos. Desde este punto de vista, las marcas están trabajando fuertemente y desarrollando una multiplicidad de aplicaciones justamente para facilitar el proceso de compra por parte del consumidor. En segundo lugar, explotar la creatividad en un mercado que está saturado de información. Ojo con esto, estamos atravesando un volumen de infoxicación que es brutal en términos de escala, y a las marcas distinguirse se les hace más complejo, con lo cual hay que volcar una reconstrucción creativa, hay que generar un nuevo espacio de creatividad que realmente sorprenda, llame la atención y que logre que esas marcas en una homogeneidad muy plana, consecuencia de esa saturación de información, se destaquen por sobre otras. Es decir, el efecto de competitividad a partir del valor agregado o de una ventaja competitiva requiere hoy un esfuerzo mayor de creatividad por parte de las marcas. Y después, un dato de color no relevante es que todo aquello que nos tenía acostumbrado en el mundo de las marcas, vinculados a lo presencial, léase como activaciones de marca, lanzamientos de productos, desfiles, eventos, lo que fuere, o presentaciones a la prensa, es decir, cualquier tipo de acción que antes era presencial, ahora tiene que pensarse desde el punto de vista virtual. Insisto, mi opinión es que en un futuro cercano vamos a tener una mixtura. Vamos a volver a la presencialidad durante un par de años teniendo en cuenta determinados protocolos, después quizás, no lo sabemos, pero después quizás volviendo a lo que era antes, el año 2019 si se quiere, pero todo lo que hoy se está desarrollando en el entorno digital se va a quedar definitivamente, es decir, se va a transformar en un complemento que ya no va a poder ser de alguna manera no utilizado a futuro, aunque se vuelva a una presencialidad total. Porque además estamos teniendo un proceso de acostumbramiento como usuarios y como consumidores, nos estamos adaptando muy rápidamente, el ser humano es muy elástico en este sentido, nos estamos adaptando muy rápidamente a todas estas lógicas digitales y virtuales, con lo cual diría, digamos, no vamos a querer que nos quiten esto que hemos obtenido. Pero además, esto también genera beneficios. Ojo, esto también nos permite, ¿no?, abaratar costos en algún punto, permite optimizar la visibilidad, por ejemplo, en una presentación o un lanzamiento de producto. Antes debíamos restringirlo a la cantidad de invitados, ahora podemos tener una infinidad de invitados, incluso girar alrededor del mundo en un lanzamiento, y lo podemos hacer a través de las plataformas. Es decir, hay muchas aristas positivas que genera también este cambio para las marcas. En este sentido, y no profundizo en esto, hay que pensar en nuevas estrategias como oportunidades. Y esta es una de ellas, ¿no? Digamos, los tutoriales, los webinars como este que estamos teniendo en este momento, los eventos virtuales, pasan a ser un recurso que se convierte, si lo exploto bien, en una ventaja. Sí pasa algo, que es, y esto es lo que he visto hasta este momento, he notado que no hay una dosis todavía muy grande de creatividad en la construcción de eventos virtuales que llamen la atención, ¿sí? Todavía hay que trabajar y elaborar procesos, acciones virtuales que tengan mayor nivel de impacto desde el punto de vista creativo, desde el punto de vista de la imaginación, ¿no? Es decir, que llamen más la atención y que no sea simplemente lanzamiento de un producto intermediado por un canal digital. Es decir, ir un paso más allá. ¿Cómo puedo explotar el canal digital para demostrar trabajos más creativos, más innovadores, más impactantes, para captar la atención de los mercados de manera más eficiente? Bueno, obviamente, esto que decíamos recién de la amplificación que me da a mí el poder combinar, ¿no?, el hecho de un evento que lo virtualizo a través de una plataforma, pero lo reproduzco en forma simultánea por YouTube, me abre brutalmente la posibilidad de llegar a muchísima más gente, ¿sí? Algunos ejemplos de algunos cambios que ya empezaron a producirse, algunas marcas de moda que están optando, digamos, por la virtualidad en los desfiles, ¿no?, por los lanzamientos de temporada hechos a través de figuras digamos, digitalizadas por completo, en 3D y en 4D. Después, el tema de las aplicaciones que mencionaba recién, o los filtros que empiezan a ser recursos, ya no solamente de divertimento, sino, por ejemplo, en este caso, ¿no?, algo muy sencillo, una óptica en Uruguay que tiene un filtro que permite probarte
los productos básicamente de manera digital y después hacer tu pedido, ¿sí? Es decir, ir buscando maneras creativas o innovadoras de, a través de los recursos técnicos digitales, seguir reemplazando de alguna manera ese espacio presencial al que estábamos acostumbrados en los mercados habitualmente. Dijimos que la imaginación y la creatividad tienen que maximizarse. Se debe potenciar el uso de la tecnología. Ojo con esto, esta es una inversión. Desarrollar capacidad conectiva y fierro, ¿no? Fierro llamamos a tener capacidad instalada para poder trabajar fuertemente y para que no se caiga, por ejemplo, ¿no? Hace muy poquito participé de un lanzamiento que se hizo en toda Sudamérica, interconectando 6 países, para un lanzamiento de un nuevo producto, y en la mitad de la presentación, digamos, el origen iba pasando, ¿no? De Estados Unidos a Colombia, de Colombia a Chile y de Chile a Perú, y bueno, en el medio de ese traspaso se cayó el sistema, no había una réplica como para trabajar en una segunda línea de conectividad, y eso generó bastante ruido, a punto tal que un grupo que estaba participando, digamos, de la presentación de una empresa muy grande, hacen un comentario, que no lo hicieron irónicamente, pero fue un comentario, digamos, que pegó fuerte, diciendo, en estos casos deberían usar tal recurso, ¿no? Lo cual, digamos, te deja a vos como fuente emisora del evento en un lugar de quedé mal con esto. Bueno, es un problema hoy por hoy, la sobreexigencia de tecnología que estamos teniendo en este contexto nos obliga a optimizar los procesos de conectividad y a optimizar los fierros que utilizamos. En Sudamérica es desparejo, es decir, si bien podemos tener acceso a fierro, el nivel de conectividad es irregular todavía, ¿sí? Entonces, en algunos países, como nos pasa a nosotros en Argentina, por ejemplo, donde hablamos ya de 5G y hoy supuestamente estamos en 4G, en realidad el 4G es relativo, ¿sí? Vivimos más en 3 que en 4, básicamente. Entonces, es como que una cosa es el discurso y otra es lo que efectivamente está pasando en términos de capacidad de conectividad. Esto también obliga a optimizar, maximizar, incorporar conocimientos en la gestión de herramientas digitales en prácticamente todo el personal. De hecho, digamos, independientemente de que nosotros trabajemos en el mundo digital, incorporamos muy rápidamente todo este abanico de plataformas a través de las cuales mantenemos clases, charlas, conferencias, reuniones, asambleas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, sí destaco acá un punto específicamente para las empresas, que es la conversión del vendedor tradicional al vendedor digital. Es decir, el vendedor que estaba acostumbrado al trabajo presencial, el vendedor típico, el vendedor tradicional, que era entrenado como vendedor tradicional, bueno, ahora va a tener que aprender a hacer una mixtura entre espacios de presencialidad, con los obstáculos que eso indica, ¿sí? Una mampara protectora, el barbijo con las dificultades que eso genera, es decir, la presencialidad en la distancia social también incomoda de alguna manera, el no tener contacto físico con el otro, son todos impedimentos en un proceso de venta. Bueno, esto requiere que además de adaptarnos a eso, fortalezcamos el hecho de la preparación de vendedores con perfil absolutamente digital para los tiempos que se vienen. En este marco, independientemente de todos los espacios digitales, no podemos dejar de desconocer que se fortalece fuertemente el comercio de proximidad. ¿Sí? Hay un crecimiento intenso del local más de barrio, del local más regional, del local más cercano, básicamente, y eso se va también a quedar. Las grandes superficies y los grandes espacios van a tener que adaptar un mix entre virtual por un lado y presencial por el otro, con un montón de restricciones. Eso le da un desarrollo de ventaja a un mercado que estaba siendo un poco opacado, que es el de los pequeños comercios, básicamente. Después, la logística y la capacidad de entrega a domicilio pasa a ser absolutamente prioritaria. Esto es lo que se denota como accesibilidad por parte del consumidor, y esto obliga y está obligando a grandes nuevas inversiones. Nosotros tenemos por ahí el modelo conocido de Amazon, pero en rigor de verdad hoy esto debe expandirse a una enorme de empresas que ahora han pasado a ser ultra demandadas en el sentido del puerta a puerta. El packaging a partir de ahora tiene que adaptarse fuertemente a medidas de bioseguridad, y esto va a ser una demanda de estos consumidores entrenados, ¿sí? Ya no sirve tanto la bolsita básica y tradicional, sino que ahora vamos a demandar un modelo de packaging que se encuadre en normas de bioseguridad. Bueno, el WhatsApp se convierte no en una plataforma más, en la plataforma por excelencia
que va a constituir un diálogo sostenido a través del tiempo, pero con una dificultad importante, que tiene que ver con que la conectividad digital, ¿sí?, nos obliga a estar predispuestos 7 por 24, es decir, los 7 días de la semana, prácticamente las 24 horas. Perdemos un poco, a partir de este contorno, de este contexto digital, los límites. Y si bien, ¿no?, se está procesando desde el punto de vista regulatorio la cuestión de la desconexión y demás, no hay impedimento alguno para que un cliente haga un reclamo un sábado a la tarde o un domingo a la tarde, básicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabe que tiene el acceso directo ahora y antes no lo tenía. Antes tenía que cumplimentar con una mecánica presencial o los tiempos exigibles del llamado o del mail, lo que fuere. Ahora tengo el WhatsApp, y hablo por el WhatsApp. Digo, en Argentina específicamente, por ejemplo, a los ejecutivos de cuentas de los bancos se los ha autorizado y se los ha instruido a que a sus clientes les den sus WhatsApp y les digan, o sea, les planteen una especie de reglamento a partir del cual ustedes pueden comunicarse de manera personalizada a nuestro WhatsApp para reclamar o para pedir o para preguntar algo en estas condiciones, ¿sí? Bueno, esto tuvo que incluir los sábados porque efectivamente no había manera de controlarlo eso. Entonces, es mejor regularlo e incorporarlo con ciertas limitaciones, ¿no? Es decir, si me vas a preguntar si el día está lindo un sábado a la tarde, evítalo. Ahora, si hay una situación delicada que me querés preguntar un sábado a la tarde, estás autorizado. Es un cambio trascendental, es un cambio en donde las empresas, desde el punto de vista de la atención al público, tienen que ingresar en una nueva era de accesibilidad y de predisposición de servicio para el mercado. Y es muy importante que así lo hagan. ¿Saben por qué? Porque hay marcas que van a empezar a marcar diferencias competitivas importantísimas a partir de estos servicios. Aquel que se sienta como consumidor atendido los 7 días de la semana y que sepa que puede recurrir a su marca de lealtad durante los 7 días de la semana, va a tener un punto extra de valor agregado, a diferencia de aquel que diga de lunes a viernes, por ejemplo, o que marque límites horarios. Sé y sabemos que es un problema, pero recuerden que en el marketing, cuando en un producto o en un servicio hay un escalón nuevo, ese escalón tiende a normalizarse para el resto del mercado. Quienes no se adapten a ese escalón quedan por debajo de las exigencias y de las demandas del mercado. Y sí es importante tener en cuenta que durante un tiempo todavía van a convivir decisiones racionales y compras por impulso, ¿sí? Ahora se procesa la decisión con una alta dosis de racionalidad porque estamos en crisis. Y la crisis repercute en el bolsillo, repercute económicamente. Y eso nos obliga, y sobre todo al principio, nos obligó mucho a priorizar compras esenciales o de productos esenciales por sobre compras más innecesarias o compras más vinculadas al deseo, básicamente, ¿sí? La incertidumbre suele generar o suele traer esas dudas o esas precauciones en las decisiones de compra. Con lo cual, las compras por impulso, las compras más emocionales, las compras que son más irracionales, aquellas que son más estímulo relacionado a mi vínculo con la marca, bueno, ahora se van a tener que negociar un poquito más con lo racional. Esto significa que las marcas van a tener que adaptarse a esta nueva recarga racional por parte del consumidor en el proceso de decisión, ¿sí? Ya no va a ser tan estímulo-respuesta muchas de las decisiones de compra consideradas por impulso. Y finalmente, ¿sí?, para terminar con este rápido punteo, digamos, de temitas que me parece son parte de los cambios que no se van a producir, que ya se están produciendo. Algunos se van a terminar de consolidar y otros es probable que negocien con los nuevos tiempos. Pero no me cabe duda que van a aparecer nuevas instancias que nos obliguen a seguir permanentemente repensando lo que está pasando con el marketing a futuro. No obstante, eso es muy interesante tener en cuenta y siempre recordar que el marketing es una disciplina absolutamente adaptativa. Y si hay algo que tiene de fascinante el marketing, es esa capacidad de moldearse a los tiempos. Es esa capacidad de todo el tiempo estar resignificando nuevos instrumentos, nuevas herramientas, nuevos dispositivos y sobre todo nuevas estrategias que permitan en mayor o menor medida adaptarse
a nuevos escenarios, a nuevos contextos. Por eso, para cerrar, en general, para que el futuro no nos vuelva a sorprender, ¿qué es lo que nos pasó ahora? De un día para el otro, tuvimos que encerrarnos en nuestras casas y repensar toda nuestra vida, y las marcas se encontraron con un cambio impresionante, impensado y no calculado. Piensen que todas las estrategias programadas y todos los cálculos hechos durante enero y febrero de este año, a partir de marzo prácticamente todo el mundo, dieron por tierra por completo. Y las marcas tuvieron que volver a cero y arrancar de cero a partir de ese cambio que fue brutal en ese momento. En los países obviamente hubo diferentes ritmos de arranque con la cuarentena. Yo lo digo como ser protagonista de la cuarentena más larga del mundo en este momento, la de Argentina. ¿Sí? Ya vamos a cumplir 200 días de cuarentena, una cuarentena que en este momento es irregular por completo, pero no importa, digamos, desde el punto de vista regulatorio sigue siendo una cuarentena. Entonces, para que ese futuro no nos vuelva a sorprender, debemos pensar mucho más en construir nosotros ese nuevo futuro por venir. Sobre todo, y lo digo, no tanto desde el punto de vista social, sino más bien desde el punto de vista, no me quiero arrogar, si se quiere, ese valor, sino más bien desde el punto de vista de la necesidad que las marcas tienen en construir un escenario futuro ellas, y no esperar que ese escenario futuro las sorprenda. El marketing siempre será mucho más eficiente cuando sus estrategias son proactivas y no cuando son reactivas. Hoy, durante esta primera mitad del año, nos enfrentamos a estrategias de carácter reactivo, porque así lo impusieron las circunstancias. Pero a partir de ahora, que ya estamos todos más adaptados y más acomodados, las marcas para adelante tienen que nuevamente retomar la iniciativa a partir del desarrollo de la construcción de estrategias proactivas en este nuevo contexto, en este nuevo escenario, que desde mi punto de vista va a ser un mix, va a ser una mezcla entre seguir con esta instancia de, si se quiere, pseudo cuarentena, distanciamiento social, protocolos de higiene y seguridad, extensión de colas, etcétera, etcétera, y lo clásico y tradicional que se hacía habitualmente. Creo que hay en este escenario, y dejo de compartir la pantalla, creo que hay en este escenario, además a tener en cuenta, dos temas no menores. Hay ganadores y hay perdedores. Hay negocios, hay tipos de negocios que que encontraron en este escenario crítico una oportunidad. Y otros, como el turismo, el transporte, etcétera, etcétera, aún están buscando las alternativas y las salidas, que las tendrán en el corto plazo, pero con una modalidad de turismo nueva, una modalidad de turismo rara, ¿no? Acá en Argentina se publicó hace muy poquitito cuáles van a ser los protocolos para que en este verano podamos ir de vacaciones a la costa, si es que podemos, todavía no lo sabemos. Bueno, la verdad que desalienta, ¿no? Digo, tenés que conseguir un permiso para esto, un permiso para aquello, tenés que hacerte el hisopado, tenés que ir con esto, tenés que tener una app que te permita trazabilidad de dónde estás, es decir, toda una serie de condiciones impensadas hace unos meses atrás. Y la realidad es que, digamos, no nos queda mucha alternativa que obligatoriamente consumidores y marcas adaptarnos a un escenario que aún está en eclosión, aún está en movimiento. Insisto, creo que lo bueno es que ya estamos más cómodos, es decir, cómodos en el sentido que nos acomodamos, pero hay mucho desafío por delante y hay un alto nivel de incertidumbre todavía por delante. Bueno, nada, no me quiero exceder en el tiempo, quedo absolutamente abierto a preguntas, conversaciones, charlas, críticas, cuestionamientos, o si quieren me expulsan y me voy. Claro, no tengo, como ustedes digan, ¿sí? Acá estoy expuesto, estoy visible. Adrián, tenemos unas preguntas que han realizado en el chat, uno de Andrés Sosa que dice, ¿cree que no es primero verificar que el consumidor pueda consumir? ¿Habrá algo económico que no permitirá acceder a comprar marcas? Los ingresos se reducen. ¿No cree que las marcas deberían premiar a los consumidores, descuentos, uso de tecnología? Voy a tratar de interpretar la pregunta porque no me queda muy clarita. En principio, entiendo que, según lo que estás planteando, las marcas deberían premiar a los clientes leales, a los clientes fieles, a pesar de las circunstancias. Por la economía, entiendo. Sí, por la crisis económica, básicamente, por la caída de los ingresos, en cierta medida. Bueno, yo desde ese punto de vista, te digo, intencionalmente, desde el punto de vista actitudinal, te diría, sí, las marcas deberían tender a
premiar a los consumidores desde ese punto de vista. Es probable que algunas la hagan, es probable que algunos no lo estén pensando, no porque no lo quieran hacer, sino porque no saben cómo hacerlo. Porque en definitiva, en este momento, hay que ser honestos y saber que las marcas también están aprendiendo a ser nuevas en este escenario, donde, como decía recién, ¿cómo puedo premiar yo a un turista que históricamente fue fiel y leal a mi lugar o a mi agencia de turismo, y que hoy no solamente sus ingresos han caído, sino que además las agencias y el negocio del turismo no está en condiciones de darle beneficios extras a nadie, todo lo contrario? Es decir, la crisis, el problema es que golpea de los dos lados, golpea a las marcas y golpea también a los consumidores. Entonces creo que va a haber que encontrar un punto de equilibrio. Pero sí coincido con lo que dice el joven, que efectivamente una buena política de fidelización en este escenario va a ser premiar a aquel consumidor que se haya sostenido leal. Los pequeños comercios lo están haciendo, con detalles muy sencillos. Hay que ver las marcas grandes cómo se adaptan a esta nueva exigencia. Otra pregunta tenemos, Alexia Bellones, ¿cómo podemos promover el marketing social desde una OSC en tiempos de pandemia? ¿Y usted considera que en pandemia se prioriza la comunicación institucional sobre la comercial? Bueno, muy interesante los dos puntos que estás planteando, ¿no? Y de alguna manera se mezclan. Yo te diría que las organizaciones de la sociedad civil, y es una constante prácticamente, por lo menos en todo lo que es Latinoamérica, tienen importantes deficiencias en sus estrategias de comunicación. En primer lugar, por falta de recursos en muchos casos, y en segundo lugar, como uno de los recursos escasos que tienen las organizaciones conocidas como las del tercer sector es la falta de profesionalización muchas veces, porque la profesionalización es consecuencia del voluntariado, y el voluntariado a veces es como irregular desde este punto de vista, ¿no? Entonces, hoy colaboro porque puedo, pero mañana ya no puedo colaborar. Bueno, desde este punto de vista, te diría que hoy tienen un beneficio las organizaciones de la sociedad civil, que es la de que los públicos están mucho más pendientes de lo que digitalmente se comunique, por un lado. Por otro lado, como la situación que está atravesando a todo el mundo, hagamos referencia a Latinoamérica, que es lo que nos importa a nosotros, es crítica, desde este punto de vista, las OSC pueden manifestar, pueden exponer o pueden hacer visibles sus marcas sociales y sus causas sociales a partir de hechos, que hoy son mucho más necesarios y recepcionados por parte de la audiencia en general. Y por otro lado, lo que preguntabas con respecto a las acciones sociales de las marcas. Las marcas, es decir, la diferencia entre la marca y lo institucional tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Digamos, Coca-Cola es una marca comercial, ¿sí? Que es la marca que reconocemos todos públicamente. Pero es una marca que tiene un propietario detrás, que se llama The Coca-Cola Company, que es la compañía que está detrás de la marca. Y aquí hay que hacer una mixtura. No es lo mismo Coca-Cola haciendo una acción social o emprendiendo una estrategia de responsabilidad social, que hoy se le demanda y se le exige. Además, Coca-Cola tiene unos líos bárbaros, porque no solamente tiene que ver con esto del consumo de agua potable, es decir, todo lo que venía acarreando como mochila Coca-Cola, ahora además lo expone a esta situación crítica, digamos, de la pandemia. Con lo cual, digamos, debe multiplicar su nivel de compromiso y de conducta social. Pero no es de Coca-Cola Company, no es la marca institucional, no es la empresa institucional, no es la marca corporativa, es la marca comercial. Ahora, si yo soy DAF y pertenezco a Unilever, entonces ahí digo, ¿de quién es el discurso social? ¿De DAF o de Unilever? ¿De quién es más relevante el discurso? ¿Cuál es la fuente emisora más trascendente? ¿Sí? Cuando digo el discurso social, me refiero a la acción, porque ojo, la acción es discurso. El discurso no solo es lo que decimos, sino también lo que hacemos. Y en términos de impacto social, dentro de las nuevas narrativas de las marcas, es importante que las marcas reflejen esas nuevas narrativas con hechos concretos, con hechos que impacten de manera positiva en la comunidad y en la sociedad. Bien, esto requiere de una estrategia que dependerá en cada caso particular de cuál es la fuente emisora en términos de protagonismo, la marca de consumo o la marca institucional o la marca corporativa. Desde mi punto de vista, y las demandas de mercado van a apuntalar mucho más a las marcas comerciales, porque las marcas institucionales o las marcas corporativas siempre están por detrás en cuanto a lo que es el grado de visibilidad, excepto que sean compañías de lo que se llama industria para industrias, ¿no? Entonces hay un grupo corporativo que trabaja en el ámbito de industrias para industrias
y que en general sus acciones de responsabilidad social están vinculadas a sus comunidades cercanas. Entonces queda en un microclima, queda en un micro nicho, en un microsegmento su impacto, ¿sí? No le importa tanto, en definitiva, a la audiencia general o a la opinión pública o al mercado, ¿no? Digamos, una compañía siderúrgica, ¿ok? Yo fabrico laminado de acero. Nadie va a un negocio a comprar una tonelada de laminado de acero. Uno va a comprar clavos al negocio, ¿ok? Bueno, la marca, en todo caso, de producto consumible, va a tener que mostrarse socialmente responsable ante sus consumidores. Y en todo caso, la producción de laminado de acero tendrá que ver desde el punto de vista de la industria a nivel comunidad, a nivel local, a nivel regional. No sé si más o menos quedó claro. Sí. Tenemos otra pregunta de John Cuadros. John F. Cuadros, John exalumno mío, Cuadros, exalumno de la exalumno de maestría. la maestría. ¿Cómo le va, John? Profe, una pregunta. ¿Cree que el uso de la gamificación a través de las redes sociales es otro de los recursos que se han generado en esa nueva era y cree que es un buen recurso? Sí, las dos cosas. Te voy a responder de tres maneras. La primera y principal es que no soy un experto en gamificación, lo tengo clarísimo eso. No obstante eso, no cabe ninguna duda que hay un crecimiento muy grande en términos de protagonismo, independientemente de la crisis, de la gamificación, y estoy absolutamente convencido de que es un canal que cada vez, desde el punto de vista comercial, va a ser mucho más relevante y mucho más protagónico, ¿no? El hecho de que hoy podamos jugar a la Play básicamente como si estuviéramos dentro de una cancha de fútbol viendo al Barcelona y al Real con todo el contexto comercial y marcario que emula, perfectamente análogo al hecho de estar en el Bernabéu viendo el partido, bueno, efectivamente creo que ese canal cada vez se va a potenciar mucho más, porque además tiene cada vez una audiencia mucho más amplia, ¿sí? Desde ese punto de vista no cabe ninguna duda que, repito, sin ser un experto en gamificación, va a haber un crecimiento exponencial de la participación de las marcas en ese ámbito en particular para optimizar o para maximizar su visibilidad. Otra pregunta de Micaela López dice, ¿qué recomienda para los nuevos e-commerce que recién quieren empezar a comercializar en estos tiempos? Bueno, lo primero creo yo es, digamos, adaptarse a una plataforma, a una nube operativamente eficiente, ¿sí? Hoy, más allá de las nubes grandes que hay, como puede ser Amazon Web Services, por ejemplo, que prácticamente monopoliza una gran parte de las plataformas de comercio electrónico en todo el mundo, porque hay que entender que son dos empresas distintas, ¿no? Una cosa es Amazon y otra cosa es Amazon Web Services, que es la nube de Amazon, que le presta, por ejemplo, su plataforma a Mercado Libre en Sudamérica, ¿no? Que le presta a eBay parte de la plataforma también. Bueno, hoy hay, por ejemplo, bancos que ofrecen sus plataformas como un servicio extra, una plataforma de comercio electrónico a sus clientes. Si uno es un emprendedor, si uno es un negocio chico, básicamente, va a tener mucha más accesibilidad a esa plataforma a través del banco con el cual opero, que si le voy a pedir recursos a Amazon Web Services, que me va a exigir y me va a demandar mucho más. Los bancos en general, cuando otorgan este servicio, lo hacen de manera muy profesional, capacitan y entrenan a los emprendedores y a los pequeños comercios o los que están empezando, como para adaptarse rápidamente al uso de estas plataformas. Y la facilidad que tienen es que el banco opera como el espacio, digamos, financiero del manejo de las transacciones comerciales en esta plataforma, ¿sí? Y después, obviamente, esto como paso esencial, esto es clave. Y en segunda instancia, prepararme yo como negocio y pensarme yo, imaginarme yo como negocio digitalizado 100%. Es decir, entender de qué manera o buscar los mejores soportes posibles para yo generar todo un proceso de relacionamiento con el mercado a través de los canales digitales y que la plataforma de e-commerce sea simplemente el espacio operativo a través del cual se hace la transacción. Pero primero yo tengo que lograr posición en ese mercado de consumo, por más que sea acotado o que sea un emprendimiento, a partir del cual lograr notoriedad, reconocimiento y reperfilarme bien como que soy fácilmente accesible desde el punto de vista de la compra electrónica. Tengo que ser confiable en mostrar un soporte y una herramienta eficiente desde ese punto de vista.
esa confiabilidad me va a garantizar cierto nivel de lealtad, pero fundamentalmente de desarrollo de la marca, ¿no? Es decir, en este sentido, el punto de partida de todo emprendimiento, aunque vaya por plataforma digital, es el desarrollo del branding, es el desarrollo de la marca, es clave. Otra pregunta tenemos aquí, que la hace Fernanda Carrera, sobre si... Fernanda Carrera, otra Sí, exalumna. también. Otra exalumna. Comenta si es que la plataforma TikTok se puede llegar mejor a la generación P, que es la que indicas, y cómo hacerlo en este contexto. Bueno, mirá, la TikTok es una brutal caja de sorpresas, y depende fundamentalmente de la imaginación, que debe ser ilimitada, y de la creatividad, que debe ser ilimitada, de quien la utilice. Te voy a dar un ejemplo muy concreto que estamos trabajando nosotros acá. Nosotros, por ejemplo, hicimos hace 2 meses una campaña de seguridad interna en una planta industrial, es decir, en una compañía, y recomendamos que las piezas de comunicación fueran todas TikTok. Es decir, pequeñas apostillas comunicacionales creadas a través de la plataforma y básicamente cambiando la lógica del discurso, en el sentido de, cuando se habla de seguridad, por ejemplo, dentro de una planta industrial, siempre se lo habla desde el lugar trágico, es decir, lo que causa la falta de respeto por las normas de seguridad, los accidentes posibles. Y generalmente es todo un discurso muy lúgubre, un discurso muy oscuro. Entonces dijimos, usemos TikTok como TikTok, para dar un mensaje serio. Es decir, con ironía, con chiste, con sentido del humor, con determinadas canciones, bailes, sean creativos, exploten al máximo el uso de TikTok porque es fantástico. Ensayen creando piezas cortitas de alto impacto. Nosotros lo probamos en seguridad, quedó fantástico, maravilloso, unas cosas lindísimas se hicieron, y por otro lado, y llamó mucho más la atención, obviamente. Y las marcas, además, a través ahora de los TikTokers, pueden hacer un montón de cosas divertidas e interesantes. No tengo ninguna duda que es ilimitado la cantidad de posibilidades y alternativas que da TikTok, y bienvenido sea, porque nos estábamos quedando en un techo, ¿sí?, que es Instagram básicamente, dentro de esa, si se quiere, pirámide de redes sociales, ¿no? Y TikTok vino a dar como una especie de frescura, porque además obliga, ¿sí?, impone al creador de la pieza a explotar al máximo recursos de imaginación y creativos. Y en general, lo que se perfila siempre tiende a tener un sentido del humor. Y en este momento, gente, en este momento que estamos atravesando, nos hace falta una dosis de sentido del humor. Porque si no, estamos todo el tiempo sometidos a lo oscuro, a la mala onda, a la pandemia, a la crisis, a la cuarentena, a las crisis económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos son malas noticias. TikTok es un baño de frescura, es un refresh en un momento donde todo suena relativamente oscuro. TikTok nos trae un poco de iluminación, nos trae un poco de sol. Sean creativos, úsenla, úsenla. Y úsenla sin temor. No piensen solamente en que TikTok es una herramienta vinculada a mi red, mi comunidad íntima y las cosas, no sé, las imitaciones que puedo hacer. No, úsenla profesionalmente y van a tener un impacto brutal. Bueno, ya tenemos la última pregunta, tenemos varias, pero ya estamos con el tiempo. De Ariana Coronel, ¿cuál considera que serán las incertidumbres más importantes para la generación pandemia? ¿Cómo pueden aprovechar las marcas después de la pandemia, dar soluciones a las incertidumbres? No tenías una un poquito más fácil. En principio, yo diría, y acá me arriesgo muy personalmente, yo creo que hay una serie de cambios, por ejemplo, una incertidumbre que va a ser una certidumbre es el barbijo, para dar un ejemplo, ¿sí? Una incertidumbre que va a ser una certidumbre es la distancia social, y eso no va a ser el año que viene, eso va a durar muchos años. Va a haber una nueva reglamentación, una nueva regulación social. No digo de normativa, digamos, estamos entrando a una era de nuevas costumbres sociales. Que por ahí para los latinos, que somos muy
presencialistas, ¿no? Que nos gusta el abrazo, nos gusta el beso, nos gusta el compartir mucho espacio, mucho tiempo, somos muy sociables los latinos. Bueno, va a ser un shock, un cambio cultural muy importante el adaptarnos a esto. Los negocios van a tener que desarrollar nuevos espacios de atención al público que van a tener que durar años. Yo repito, mi absoluta y total corazonada es que, por los datos que veo circulando por ahí, este no es un tema que se vaya a resolver ni en meses, ni en un año, ni en 2. Es decir, esto va para largo, me parece. Y por otro lado, las marcas pueden educarnos en mayor medida a partir de que sus sistemas de valores sean ejemplares para la sociedad. Si las marcas son éticas en su conducta, si las marcas son colaborativas con la sociedad, si las marcas construyen narrativas socialmente comprometidas y nos comprometen, nos involucran y nos hacen sentir parte del necesario cambio que debemos enfrentar en los próximos años como sociedad, creo que desde ese punto de vista las marcas nos van a ayudar a que esas incertidumbres de a poquito empiecen a ser certidumbres. Que las marcas usen todo su capital de conocimiento para decirle a la sociedad, gente, tenemos que pensar en un nuevo modelo social, tenemos que pensar en un nuevo estilo de vida, tenemos que pensar en un nuevo espíritu de la sociedad. Hay un nuevo contrato social por venir y eso involucra a los mercados y obviamente involucra a las marcas. Las marcas son actores muy protagónicos en lo cotidiano de nuestra realidad social, de nuestra vida, nos acompañan a todas partes. Por lo tanto, lo que ellas hagan y lo que ellas de alguna manera nos muestren como ejemplo va a ser una manera de acortar la distancia con la incertidumbre a futuro. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. Damos por concluido el webinar organizado por Posgrado de la Universidad Casa Grande y la Maestría de Comunicación Digital. También agradecemos el apoyo a AmCham Guayaquil y le recordamos que este evento va a estar grabado y será compartido en las redes sociales de la Universidad Casa Grande y de AmCham. Sí. Los invitamos a conocer la oferta de posgrado de la Universidad Casa Grande, en especial de la Maestría de Comunicación Digital, donde Adrián es un gran profesor de una de las materias más interesantes que tenemos. Voy a decir gran por lo gordo. Estamos colocando en el chat el link para que puedan solicitar su certificado y también para que conozcan un poco más sobre la maestría en comunicación digital. Les agradecemos a todos por su presencia y Adrián, muchísimas gracias por tu gran explicación sobre estos temas y agradecemos a todos los participantes que se conectaron con nosotros el día de hoy y bueno, estaremos con otros webinars a lo largo de estos días, estas semanas, así que esperamos que se conecten y que estén atentos a las redes de la Universidad Casa Grande. Gracias, yo les agradezco a todos por la presencia, te agradezco a vos, Gaby, y obviamente a la Universidad Casa Grande, como dije al principio, la siento una casa mía, así que como siempre un placer compartir estos espacios con todos ustedes. Muchísimas gracias, Adrián. Y bueno, gracias a todos los que compartieron con nosotros el día de hoy. Damos por terminado este webinar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Adrián. Nos vamos a quedar conectados nosotros un ratito más, compartiéndoles el link del formulario a los asistentes y luego, como dijo Gaby, cerramos la sesión. Gracias.